Dos amigos británicos fueron llamados a filas en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Como realmente se conocían mucho, eran del mismo pueblo, tuvieron la suerte de ser alistados en el mismo batallón. Así que, frente a los días aciagos de la guerra, uno con otro se ayudaban, además de con los demás compañeros, pero ellos eran inseparables. Un día tuvieron que hacer un recorrido desde el campamento base hasta llegar a una región que tenían que ver para intentar conquistar. En el camino sufrieron una emboscada y hubo una gran cantidad de muertos. El comandante mandó hacer retirada porque no tenía mucho sentido seguir, porque estaba teniendo muchas pérdidas humanas. Así que se baten en retirada y cuando llegan a la base, uno de estos chicos ingleses que hemos dicho al principio ve que el otro no está. Rápidamente sale corriendo. El comandante sale detrás de él pegándole gritos: ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y él no escucha, él sigue adelante y pasa 1 hora y 2 horas y al cabo de casi 3 horas aparece este chico con el cuerpo muerto de su amigo cargado al hombro. Te dije que no serviría para nada, has arriesgado la vida. El amigo no dice nada, calla, deposita a su amigo muerto. Y en ese momento dice una frase. Pero la frase la vamos a ver un poquito más tarde, porque nosotros ahora vamos a hablar de la segunda parte de aquel tema que habíamos dejado pendiente y que lo vamos a retomar hoy. Vamos a empezar en la página 429, donde habíamos dejado el estudio en la vez anterior. Mateo 24, 3, 4. Dice así: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Fijaos bien, esta frase, este párrafo entero es de Jesús. Cuando los apóstoles le vuelven a decir: dinos cuándo ocurrirán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Ellos ya saben que Jesús se va a ir y Él les ha dicho que va a volver, pero queremos identificar el momento. ¿Qué fecha? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesús le dice: mirad que nadie os engañe, porque seguramente la fecha o la época o el momento sería susceptible de que alguien pudiera engañar, porque vendrán muchos en mi nombre, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La gente que no esté debidamente preparada posiblemente admita un sucedáneo de Cristo, entended la palabra, porque no tienen ni idea de lo que realmente supone el verdadero Cristo. Y a muchos engañarán, porque oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque esto tiene que pasar, esto tiene que acontecer. No es el fin todavía, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos. La verdad es que parece que está describiendo mucho el día a día de lo que pasa hoy en el mundo. Ya dijimos la otra vez que siempre ha habido hambre y terremotos, pero realmente nación contra nación. Entonces, realmente cuando había batallas se enfrentaban imperios, pero muchas veces eran ciudades pequeñas, ciudades-estado que se enfrentaban con otras, que no dejaba de ser guerras para las personas que estaban en las ciudades viviendo. Pero lo que
nos quiere decir aquí Jesús parece que es mucho más grande, mucho más importante y mucho más gordo, por decirlo de alguna manera. Nación contra nación. El concepto nación es algo novedoso, no es una cosa que ha existido desde todos los tiempos. Sin embargo, habla también de hambres, terremotos en diferentes lugares. Y sin embargo dice que todavía no es el fin y que esto es solo el principio de dolores. Muy bien, entonces, ¿cómo tiene que continuar esto para que para que el principio tenga una continuación? Tengamos algo que podamos ver como una línea sucesoria de actos o de hechos para conseguir que Jesús venga. Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora sí que sí. ¿Qué condición tiene que pasar para que Jesús venga? Predicar el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el evangelio se tiene que universalizar. Es verdad que hay muchas creencias, que hay muchas razones para pensar. Sin embargo, Jesús mismo, Jesús y su autoridad, no los hombres, está escrito en su palabra, una frase suya, que tiene que ser predicado en todo el mundo. Marcos 13, 28 al 31 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fijaos qué interesante. Aquí Jesús también en su asertación con los discípulos les dice: aprended de la higuera o aprended de los tiempos. Cuando realmente brota las hojas, todo el mundo sabe que está ya la primavera encima y que detrás viene el verano. Eso es lo que todo el mundo piensa. Háblala también de cómo el labrador espera su cosecha, etcétera, etcétera. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús no pasarán, se tienen que cumplir. Vamos a ver ahora Marcos 13, 32, 33, dice algo muy interesante, que todo el mundo quiere saber, o que nos gustaría saber. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que el secreto mejor guardado del cielo es el día y la hora en que Jesús ha de venir. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En el versículo 36 dice: velad para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Hay muchas imágenes que se presentan para esto. Nos habla de velar, nos habla de no dormirnos. Por eso es fácil desesperar o dudar de la promesa, pero mirad cuál es el siguiente texto. Mirad, Lucas 18, 26 al 30. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Aquí está hablando de un antepasado, de alguien, es un personaje del Antiguo Testamento, Noé. En ese tiempo, ¿qué es lo que ocurría? Pues que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, ocurrió también en época de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día que Lot salió del Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Así será, dice, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí nos ha dado referencia también Jesús de dos hechos que ocurrieron y que están registrados en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué pasó en los días de Noé? Pues vamos a recordar un poquito aquella aventura. Aparece en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 6. Bueno, Noé recibió el encargo de Dios de construir un arca en el que estuvo trabajando 120 años nada menos. Mientras lo hacía,
pregonaba lo que Dios pensaba hacer con la tierra por culpa de la maldad de aquellos hombres y mujeres. Le fueron dadas todas las medidas, se le dijo qué tipo de madera había que emplear y cómo había de trabajar. Nos parece una historia sencilla, pero resulta que allí hablar de barcos, hablar de lluvia, hablar de diluvios, no tenía mucho sentido porque nadie entonces había visto llover. Además, el sitio donde estaba construyendo el arca, de unas proporciones enormes, era una llanura lejos de ríos, de fuentes de agua, de torrentes, por lo que la gente le tildó directamente de loco. Las risas eran constantes entre la gente que pasaba por allí y después de terminarla, durante 120 años predicando, Dios le dijo a Noé que entrara en el arca con su familia. Allí, además, el Señor había hecho que llegaran una especie de animales y fueron los animales que el Señor quiso y en el número y cantidad que quiso que entraran al arca. Y la historia es que los animales no los llevó nadie, los animales fueron solos. Así que ellos llegaron y cuando ya estaban todos dentro, el Señor le dice a Noé que entre él con su familia en el arca. ¿Y sabéis lo cuánto estuvieron dentro? Estuvieron una semana sin que ocurriese nada. ¿Os imagináis la burla de toda la gente que estaba fuera, que desde luego tenía que llamar mucho la atención una construcción de este tipo y que realmente no pasaba nada? No había llovido nunca. En los 120 años que Noé estaba martillando las tablas y predicando, no había pasado nada. Sin embargo, ¿qué ocurrió al séptimo día? Dice que se rompen todas las fuentes y las cataratas del cielo se abrieron y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Fue a los 600 años de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días de ese mes. Toda la historia la podéis recoger en Génesis 7 en adelante y podéis ver cómo realmente esta historia es la que Jesús toma para hacer referencia a lo que sería la segunda venida de Jesús. Con Lot ocurrió lo mismo, con Sodoma, una ciudad que sabéis que había una corrupción y había una inmoralidad tremenda, y el Señor también la castigó. Y salió solamente Lot y su familia, que eran los que estaban dispuestos a escuchar la verdad sobre lo que iba a acontecer. A los demás no les pareció interesante y además no creyeron lo que los ángeles habían llegado a decir. Por eso perecieron todos. Vamos a seguir con nuestros textos y dice así. Segunda de Pedro 3, 4. Sabed, ante todo, que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mirad, esto lo está diciendo gente que conoce y que de alguna manera tenían realidad o se relacionaban con el hecho religioso, porque la promesa del advenimiento, desde el día que sus padres durmieron, es decir, desde que se murieron sus padres, desde que ya no están, han pasado muchos años y aquí no se ha movido nada. Entonces, ¿qué es lo que dice el mismo autor, el apóstol Pedro, un poquito más adelante, en el versículo 9 de ese capítulo 3? Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí realmente nos encontramos con algo que es muy importante. El Señor no va a venir para coger a nadie por sorpresa, ni va a decir a nadie: bueno, tú como no quieres, aquí estás. No, el Señor le da a todo el mundo la oportunidad y dice, esa tardanza, si no es por otra cosa, yo lo tengo todo preparado, los que no lo tenéis preparado sois vosotros. Por eso es paciente para con nosotros, para que no perezca ninguno y nos dé tiempo a todos a arrepentirnos. Por eso es interesante entonces saber cuál
ha de ser nuestra actitud frente a hechos como este? ¿Cuál debe ser? Tendríamos que estar atentos a las señales, porque si las conocemos, las sabremos identificar en su tiempo justo. Eso es así. Uno cuando se prepara o cuando se instruye en algo, cuando luego tiene que aplicar el conocimiento, lo va a hacer en el sentido más lógico. Lo va a hacer aprovechando la circunstancia y no le va a pillar desprevenido, porque realmente para eso se ha entrenado. Pues aquí el Señor nos dice lo mismo. Tenemos que estar atentos a esas señales. Hemos hablado de la higuera, hemos hablado de los días de Noé, hemos hablado de los días de Lot, hemos hablado de hambres, terremotos, pestilencias, guerras. Francamente nos han dado ya muchas pistas. Lo único que no sabemos, ni lo vamos a saber, es la fecha exacta, porque hemos leído que el día y la hora no lo sabe más que el Padre. Así que debemos velar para que no se nos escape nada y tener paciencia hasta que ese día llegue. Vamos a seguir leyendo en Mateo 24, 42, 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. ¿Qué es velar? Pues velar es ese concepto de estar atentos. Velar es una imagen que vela la guardia, velan los centinelas, velan las personas que tienen cometidos de guardar cosas de valor. Me refiero pues quizás a estos seguridad que hay en los edificios importantes. Velar, no pueden dormir. Esta es la idea. Velar es lo contrario a dormir. En sentido figurado quiere decir que tenemos que estar atentos, no quiere decir que no vayamos a dormir a la cama, pero sí tenemos que estar atentos a las necesidades de cada día y saber que los acontecimientos que están pasando en el mundo no pasan por casualidad y que esto realmente va a tener un sentido final, porque la hora no sabemos, pero sí nos acercamos mucho sabiendo el tiempo y conociendo este tiempo. Por eso, Santiago 5, 7 y 8, página 525, nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aquí Santiago ha introducido otra metáfora, otra ilustración. Mirad cómo el labrador espera. Si alguien entiende de paciencia, de persistencia, es el labrador. Porque muchas veces siembra, pero no sabe cuándo va a recoger. Y no sabe si realmente va a ser una buena cosecha o una mala cosecha. Porque tiene que esperar a que el fruto crezca y madure. Por eso nosotros, y así recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía, tenemos también que tener paciencia y afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que tenemos que velar y tenemos que tener paciencia. Parece un contrasentido. Pues no, no lo es. Lo uno viene engarzado con lo otro. Vamos a leer todavía un texto en 1 de Juan 2:28. Dice así: ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Para que en su venida, para que tengamos confianza, y habla de vergüenza. Aquí son unos aspectos muy interesantes que vamos a rápidamente esclarecer. Cuando Él se manifieste, cuando Él venga, tengamos confianza, estemos acostumbrados, estemos hechos a todas las cosas que van pasando, porque sabremos identificar que detrás de, en su venida, vendrá y Él nos tiene que reconocer y nosotros a Él. Por eso habla de que aquellas personas que no están preparadas o no saben de su venida, se alejarán de Él avergonzados. Hay muchos textos, podíamos coger muchos más, donde habla de gente que pedirá, en
en aquel momento, que caigan las piedras, etcétera, etcétera, que quizás lo seguiremos viendo en algún momento porque vamos a estudiar la Biblia durante bastante tiempo y nos gustaría contar con vosotros. Vamos a leer otro texto en Tito. Esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a su discípulo Tito, en el capítulo 2, versículo 11 al 13, y dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. A toda se ha manifestado la gracia, no para unos pocos. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada. ¿Y de qué esperanza bienaventurada estamos hablando? Y la manifestación gloriosa del gran día. Estamos hablando ni más ni menos que de la esperanza bienaventurada que tenían todos los cristianos del primer siglo y que hasta el día de hoy, puesto que las leyes son inmutables y las promesas son para nosotros también, están igualmente vigentes. Por eso, ¿sabéis cómo se saludaban los cristianos del primer siglo? Primera de Corintios 16, 22, página 496, por si alguien se pierde. Ellos simplemente decían, el Señor viene, y utilizaban una palabra en arameo que dice Maranata. Ellos escribían y se referían al Señor viene como una coletilla en cada uno de sus finales de conversación. El Señor viene, Maranata. Por eso, sentado a la diestra del Padre, y que vendrá de nuevo con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin, esas frases que hemos leído al principio del primer estudio y que conforman el credo de Nicea del año 325, es algo que sí tiene sentido en la palabra de Dios. Los hombres, en aquel momento, las personas que redactaron el credo en Nicea, pues lo hicieron como ayuda para que la gente que no disponía de la palabra y que podría no saberla leer, pudieran llegar a entender que la Iglesia de aquel momento tenía clara la doctrina en cuanto a Dios Padre y Dios Hijo, y el papel que iba a jugar ese Dios Hijo, que iba a volver, después de estar sentado en el trono del Padre, iba a volver a juzgar a vivos y a muertos. Vamos a leer un último texto, Juan 16, 22, dice, también ahora vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Fijaos bien, os volveré a ver. ¿Creéis que realmente, si esto no fuera así, durante tantos pasajes, durante tantos textos, tendría sentido? Realmente tenemos que pensar que el tiempo está cerca, que Jesús va a volver y que cuando vuelva se gozará nuestro corazón y nadie nos quitará nuestro gozo. El comandante le dijo al soldado, ¿ves lo que has hecho? Has estado a punto de perder tu propia vida para nada, para traer a tu amigo muerto. Y le dice el soldado, sí mereció la pena. Llegué a tiempo para oírle decir, sabía que vendrías a buscarme, te estaba esperando. Murió mientras yo le cogía para cargarle en el hombro. Esta historia, que seguramente habrá habido muchas más de este estilo, nos dice que Jesús volverá. Y lo mismo que somos capaces de esperar a nuestros amigos en las promesas que nos han hecho y que podemos esperar con confianza de ellos, de la misma manera podemos confiar tanto en los escritos inspirados como en que la realidad de la segunda venida está cerca.